Pues querida familia, continuamos con nuestro servicio y vamos al estudio de la palabra. Es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes la palabra. Y continuamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. El mensaje pasado fue un mensaje de advertencia, un mensaje de analizar precisamente ¿cómo se llama? Los mensajes que en este mundo nos dan y que pueden arrastrar a muchos a confundirse o ¿por qué? Pues porque alimentan el ego, ¿no? Que tú eres un campeón y todos estos tipos de frases que utilizan, ¿no? Y que nunca te van a hablar de Jesucristo, te van a hablar de Dios, porque cuando hablas de Dios es como general, ¿no? Cada quien puede tener su propio Dios, entonces el hecho de decir Dios no ofende a nadie. Porque puede ser el Dios esto, o el Dios lo otro, o tú puedes ser tu propio Dios, o todos somos dioses, como enseña el panteísmo, y todos estos mensajes humanistas o panteístas, o el hecho es que cuando hablas de Dios no ofendes a nadie, pero ya cuando le pones el nombre y dices Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él es el único Salvador, el que murió en esa cruz por nuestros pecados, eso ofende a la gente. Y que resucitó entre los muertos, eso ofende a la gente. Es increíble cómo vivimos en un mundo que se dice inclusivo y trabajan mucho en la inclusión y te hablan mucho de inclusión, sin embargo, excluyen a Jesucristo. Tú puedes hablar de Buda, puedes hablar de la energía, tú puedes hablar de Satanás, inclusive, o de las maldiciones, tú puedes hablar de esoterismo, tú puedes hablar de metafísica, de la ley de la atracción, tú puedes hablar de decláralo y vas a tenerlo, y tú puedes hablar de un chorro de cosas y la gente va a decir, ay, pues sí, no pasa nada. Pero cuando tú hablas de Jesucristo, la gente se incomoda, la gente se ofende. La gente dice, no, es que bueno, no, ya no hay que hablar de religión porque nunca llegamos a nada. Y hay una intolerancia literalmente a Jesucristo. Pero por eso llenan ese vacío y te meten en un laberinto de el yo, el yo, el yo, el yo, el yo, el yo. Y es lo que la gente hace, esta filosofía del mundo que te hace exaltar el yo, ¿no? Y ámate a ti mismo, y tú tienes que amarte a ti mismo, porque si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás, que es una falsedad enorme, completamente antibíblica. Es que ámate a ti mismo, y ámate a ti mismo, ese es el problema, que nos amamos demasiado nosotros mismos, por eso hay tanto divorcio, porque primero quieres tu beneficio antes que el beneficio de los demás. No tengas miedo de ser tú, ¿no? Otra de las frases, no tengas miedo de ser tú, pues por supuesto que yo tengo miedo de ser yo, porque la Biblia enseña claramente que yo soy pecador y el único que puede cambiar mi naturaleza, mi forma de pensar es Dios. Es su preciosa palabra, es su Santo Espíritu en mi vida. Y es todo esto gracias a través de creer en el único Hijo de Dios. Es completamente contrario. Pero la gente acaba abrazando mentalidades como ámate a ti mismo. No tengas miedo de ser tú, sé tú mismo. Pues no seas tú mismo. La Biblia y el mismo Jesucristo nos lo dice. También otra de las frases, busca tu plenitud. Pues ese es el humanismo. Porque el gol del humanismo es la autosatisfacción, la autorrealización. Y es curioso que en este camino destruyes a los que más amas y tú acabas sumamente peor, solo, sola, con un vacío que nada llena, con depresión y muchas veces llegan hasta el suicidio. ¿Por qué? Porque ya no le encuentran sentido de su vida y porque en el camino fueron destruyendo sus propias familias. Por lo tanto, todas estas frases, ¿no? Mira dentro de ti y esta, hijo, sigue a tu corazón. Pues es lo que la Biblia enseña que no debemos de hacer. Porque la Biblia enseña claramente que el corazón del hombre es engañoso. Cuando este mundo y estas filosofías, y aún se ha metido como humedad en muchas iglesias donde desde el púlpito se predica, ámate a ti mismo, tú eres un campeón, porque tú y tú y yo y yo y yo y tú y tú y tú, y sabes que nada más exaltan al yo y muchos se la creen. Cuando lo que Jesucristo vino a hacer es, ¿sabes qué? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No dijo ámese a sí mismo, dijo niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y de eso se trata. Por eso este tema le puse hacedores y no oidores. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo no vino
No vino a hacer su propia voluntad, a buscar su propia plenitud. Jesucristo mismo es nuestro ejemplo. Si tú eres cristiana o eres cristiano, entonces no puedes vivir para ti, porque Cristo no vino a vivir para sí mismo. No tienes que buscar tu plenitud y tu autosatisfacción, porque Cristo es nuestro ejemplo y Él vino a morir por nosotros. Y lo mismo Él dice de nosotros: muere a ti mismo y sígueme. Porque aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la va a salvar. Y este pasaje, este versículo, como saben, lo repito siempre, porque quiero que se nos quede grabado como un antídoto contra estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas que en muchos lugares se están enseñando, aún en iglesias cristianas. Tenemos que entender que Cristo Jesús no vino a enseñarnos a vivir felices. No vino ¿cómo se llama? A enseñarnos a amarnos a nosotros mismos, a levantar nuestra autoestima. Jesucristo vino a decir claramente: todos son pecadores, pero yo he venido a salvarlos. Jesucristo dijo, como lo vamos a estudiar más adelante en Juan capítulo 15, permanezcan en mí, porque separados de mí nada pueden hacer. Qué diferente es al mensaje que se enseña en muchos lugares, que se enseña que tú tienes, dentro de ti está la paz, dentro de ti está la respuesta, dentro de ti está el gozo, dentro de ti está, dentro de ti, cuando Jesucristo mismo dijo: ¿sabes qué? Separados de mí, nada pueden hacer. La respuesta no está en ti, la respuesta no está en mí. Y Cristo Jesús no vino literalmente a autosatisfacerse, no vino a dar su propio mensaje. Jesucristo vino a dar su vida, a morir por todos nosotros, para que tengamos vida a través de Él. Y Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. Ni siquiera vino a hablar de sí mismo, vino a hablar de parte del Padre. Y en Juan capítulo 7, continuando con nuestro estudio, en Juan capítulo 7, en el versículo 16 al 18, dice: Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Aquel que enseña su filosofía de vida. Es que yo les voy a enseñar, y hasta con groserías, ¿no? Porque todavía puede ser aquellos, bueno, aquellos hasta con groserías te enseñan, es que tú, ¿cómo se llama? Te enseñan su propia filosofía de vida, como si fuera, wow, ciegos guiando a otros ciegos. Pero Jesucristo no vino ni siquiera a predicarse a sí mismo. Jesucristo vino a hablar lo que el Padre le dijo que hablara, a enseñar lo que el Padre le dijo que enseñara y a hacer lo que el Padre le dijo que hiciera. Jesucristo es mi ejemplo, querida familia. Tan. Si algo yo te voy a predicar es a Cristo. Y como Pablo dijo, a veces soy redundante, ¿no? Y doy vueltas, pero para mí y para ustedes es más seguro. Y para mí es un placer siempre hablar de Cristo Jesús. Es el único propósito de mi vida. Fue lo único que transformó mi vida. Yo era esclavo del pecado, como todos. Yo era esclavo del pecado. Yo era ciego y creí que veía, pero no veía absolutamente nada. Creí que conocía a Dios y no conocía nada de Dios porque no había estudiado las Escrituras. Y tú no puedes conocer a Dios si no estudias las Escrituras. Tienes una idea de lo que te han enseñado los domingos en la iglesia. Pero si tú no agarras tu Biblia y te pones a meditar y a estudiar, y te vas a dar cuenta de que no conoces a Dios. Y mientras más estudias, más te das cuenta de que Dios es tan poderoso, tan grande, tan majestuoso. Y Jesucristo mismo es nuestro ejemplo. Él es mi ejemplo. Y es lo mejor que yo te puedo enseñar. Que Cristo sea tu ejemplo. Y ese ejemplo es literalmente, sabes, que Cristo vino a morir por nosotros. Cristo vino no a predicarse a sí mismo ni a buscar su propia gloria, como tantos el día de hoy.
Tú puedes ver muchos influencers, muchos youtubers y aún hasta cristianos que lo que hacen es literalmente buscan su propia gloria porque buscan sus propios conceptos. Pero lo mejor que tú y yo podemos hacer es literalmente apegarnos a lo que Dios escribió en su preciosa palabra. Su palabra es poderosa, su palabra es veraz, su palabra es suficiente. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá que si mi doctrina es de Dios, es del Padre. O si hablo por mi propia cuenta, porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y el que busca su gloria, perdón, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. No se trata de solamente escuchar, porque aquí como lo vemos en el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, no el que quiera oír la voluntad de Dios, porque cualquiera la puede oír, pero el que la quiera hacer, eso es una gran diferencia. Por ejemplo, ¿sabes quién escuchaba muy bien, de buena gana, la voluntad de Dios? ¿Sabes quién? Herodes. ¿Se acuerdan del rey Herodes? Y que Juan el Bautista lo gritaba en las calles: no te es permitido tener a la esposa de tu hermano, a Herodías. No te es permitido casarte con la esposa de tu hermano. Y sí, Juan el Bautista le gritaba a su autoridad y le decía: estás mal, eres un pecador y no te es permitido. ¿Y sabes cómo acabó Juan el Bautista? Decapitado. Pero antes de que fuera decapitado, literalmente Herodes, al cual, hijo, le daba con todo Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía convicción. Juan el Bautista se le paraba enfrente y le decía: no te es permitido y estás en pecado y esto no es correcto. Le tenía miedo, dice el versículo 20 en Marcos capítulo 6. Herodes le tenía miedo a Juan y lo protegía, porque sabía que Juan era un hombre justo y santo, es decir, no había nada malo que decir de él. Aunque Herodes no sabía qué hacer cuando lo oía hablar, lo escuchaba de buena gana. Herodes escuchaba de buena gana a Juan el Bautista. Y así muchos pueden escuchar la palabra de Dios y la voluntad de Dios de buena gana y decir: no, hombre, el sermón de este domingo estuvo poderoso. Pero ya empieza el lunes y haces tu propia voluntad y no la voluntad de Dios. Muchos pueden decir: gloria a Dios, amén, aleluya, porque el sermón, la predicación del domingo fue poderosa, pero cuando empieza el lunes haces tu propia voluntad y eres un oidor y no un hacedor de la palabra. En Hechos capítulo 26, en Hechos capítulo 25 está Pablo preso, ¿no? En Filipos, Cesarea, en Cesarea, estaba preso en Cesarea y lo llevaron ante el rey Agripa. Y en el capítulo 26, el apóstol Pablo le predica al rey Agripa. Le das todo su testimonio y le predica su testimonio el apóstol Pablo al rey Agripa. Y el rey Agripa me llamó mucho la atención en el versículo 28 y 29, porque dice en el versículo 28, después de que escuchó el rey Agripa todo el testimonio y la predicación de Pablo, del apóstol Pablo, el rey Agripa le dice, entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco y me persuades a ser cristiano. Qué triste. El rey Agripa escuchó el mensaje, lo escuchó y lo entendió. Y fue movido pero de repente dijo: no, 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 no. Me quiere lavar el coco, me quiere controlar. Por poco me persuades a ser cristiano. Pues, rey Agripa, por poco y tu alma estaría en la eternidad con Dios y no en el infierno. Por poco y tienes vida eterna. Y Pablo le dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, rey, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Mi anhelo es que tú puedas experimentar y vivir lo que te estoy hablando.
Porque no se trata solamente de oír, se trata de vivir. Se trata de que haya un cambio en nuestras vidas. Se trata de que haya una aplicación práctica y que transforme el mensaje de la palabra de Dios, transforme tu día a día. No que sigas viviendo igual. Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Él siempre no quiso buscar su gloria, buscó la gloria del Padre. Jesucristo era un hacedor de lo que el Padre le decía que hiciera. No era oidor, no le decía al Padre, sí, gracias Padre, sí, y hacía otra cosa. No decía, ay, qué bonito mensaje, Padre, muchas gracias, qué bonito mensaje, pero yo voy a hacer mi voluntad. Eso no es conocer a Dios. Eso es tal vez forma parte de una religión e incluye los cristianos. Porque muchos pueden escuchar el mensaje, entender el mensaje y no vivir el mensaje. ¿Cómo es posible que haya gente que aún predica la palabra de Dios y tienen dos familias? ¿Cómo es posible que haya gente que está predicando la palabra de Dios y son amantes del dinero? Pero eso sí, se llenan de conocimiento. ¿Y de qué te sirve, bro, si tu vida no es transformada? Si amas la lana, o amas la fama, o tienes una doble vida. ¿De qué sirve el conocimiento? Si no, tu vida es transformada, es quebrantada. Es decir, Señor, quiero vivir para ti, por ti y en ti, Señor. ¿De qué sirve? Jesucristo nunca buscó su propia gloria. Buscó la gloria del Padre y honró al Padre siempre. En Juan capítulo 12, el versículo 48 dice Jesucristo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Y sabes por qué? Porque yo, al igual que Jesucristo, al igual que todos nosotros que enseñamos la palabra de Dios tal cual, si nos rechazan o nos aceptan, no nos aceptan a nosotros, aceptan lo que está escrito. Y no nos rechazan a nosotros. ¿Yo quién soy? No somos nadie, pero somos simplemente un portavoz de lo que Dios manda y escribió. Y que esto costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Y esto costó la sangre de profetas, de apóstoles que fueron apresados, fueron perseguidos, fueron decapitados, fueron flagelados. Esto costó la sangre de mártires, pero sobre todo costó la sangre del Hijo de Dios para que tú y yo encontremos la vida eterna y degustemos y vivamos una plenitud en Él, no en este mundo, no en el yo, no en el mí, no en el que yo soy un campeón. El que me rechaza y no recibe mis palabras ya tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque cuando estén delante de Dios, cuando estén delante del trono de Dios, no los va a poder defender ningún diputado local, ningún senador, ningún presidente, ningún gobernador, porque la única ley que está sobre toda ley es la ley de Dios. Y aquel que rechaza la palabra de Dios será juzgado por la palabra de Dios. La bronca es que cuando llegue ese juicio, ya no hay forma de salvarse. Por eso tú y yo, querida familia y amigos, hacemos bien a estar atentos a la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, a aplicarla en nuestra vida. Y no rechazar la palabra de Dios, sino aceptarla, vivirla, porque entonces vas a vivir el propósito de tu vida. Versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesucristo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. En Juan capítulo 14, versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
¿Sabes qué? Jesucristo mismo, Él tenía todo poder y tiene todo poder y tiene toda autoridad. Y sin embargo, a pesar de tener poder y autoridad, Él no se predicó a sí mismo y tenía toda autoridad para predicarse a sí mismo porque Él es Dios. Pero no lo hizo. Él predicó lo que el Padre le dijo que predicara, se sujetó a su preciosa autoridad que es el Padre. Y Él honró al Padre y obedeció al Padre y glorificó al Padre con su vida. Y Él enseñó solo lo que el Padre le decía que enseñara. Ahora quiero que analices esto. No es lo mismo enseñar con la Biblia a enseñar la Biblia. Te lo voy a repetir. No te confundas. No es lo mismo enseñar con la Biblia a enseñar la Biblia. Porque yo con la Biblia te puedo enseñar que tú y yo somos extraterrestres. Sí, brother, somos extraterrestres, porque puedo decirte con la Biblia que no somos de este mundo, bro. You know. Y con la Biblia también te puedo enseñar un chorro de falsas doctrinas, con la Biblia. Tergiversando las escrituras, manipulando los versículos. Por eso enseñar con la Biblia, pues Satanás lo hace también. ¿Se acuerdan? Cuando nuestro Señor estuvo en el desierto, los 40 días en el desierto, y que Satanás se le apareció y empezó a citar las escrituras, Satanás, con la Biblia. Pero no es lo mismo enseñar con la Biblia. Un versiculito y me aviento toda una prédica. No, bro, pues cualquiera lo hace. Y acabas en China. Acabas completamente apartado de lo que Dios quería enseñar. No es lo mismo enseñar con la Biblia. Aguas, cuando de un versículo se avientan toda una prédica. Aguas. Lo que es lo correcto es enseñar la Biblia, porque la Biblia es suficiente, porque la Biblia es poderosa, porque la Biblia es el consejo y la palabra y el corazón de Dios. Y fue lo que Jesucristo hizo. Jesucristo enseñaba solo lo que el Padre le decía que dijera. Y si Él se apegaba a lo que el Padre le decía, ¿quiénes somos nosotros para darle más valor a nuestros conceptos y a nuestras opiniones que a la Escritura, que a la palabra de Dios? Porque con la Biblia es bien fácil. Mira, te la voy a poner un ejemplo. Un versículo súper usado. Pero quiero empezar por la manera en la cual es más fácil predicar. Dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. ¿Quién lo recibe? ¿Lo recibes? Él oirá desde los cielos tus oraciones y va a perdonar tus pecados y va a sanar tu tierra. ¿Te gustaría eso? ¿Lo quieres? Y todos dicen amén. Pues claro, todos lo queremos, todos queremos eso. Sin embargo, perdóname, lee el versículo completo. No me vengas nada más con las cosas bonitas, porque hay una cláusula que el mismo Dios pone. Exacto. Es Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Y sabes cómo empieza el mensaje? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Entiendes? Con la Biblia, pues yo puedo predicar nada más la mitad, porque es la popular, es la chida, es la que tú recibes las bendiciones, tú nada más puras bendiciones, pero ¿qué pasó con nuestras responsabilidades de hijos? Yo como hijo tengo responsabilidades. Si tú no eres hijo, no tienes responsabilidades. Pero si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, tienes responsabilidades como hijo y como hija. Y aquí Dios pone una cláusula muy clara. Conviértete de tus malos caminos. Arrepiéntete. Renuncia a esa relación que tú sabes que debes de renunciar. Renuncia a esas actividades que estás haciendo. Dios ya sabe.
Y tú lo sabes. Renuncia. No, no, no. Pero yo quiero la segunda parte, donde Dios me bendice, me escucha, me perdona, y sí, está chidísimo. Pero no aplica si tú no lees. Por eso es muy importante, en vez de enseñar con la Biblia, enseña la Biblia. En vez de leer solo las partes bonitas, lee completo el mensaje de Dios. Y es hermoso, porque aun cuando Dios me confronta y cuando Dios me dice arrepiéntete de tus pecados, es hermoso porque Él me ama. Él quiere corregir mi rumbo. ¿Cuánta gente yo le he dicho, sabes qué? Hay unos lobos que están alrededor de tu familia. Si no matas estos lobos, van a destruir tu familia, van a destruir tu llamado, van a destruir el ministerio que Dios puede descansar en tus manos. ¿Y sabes qué? Se enojan, dicen, no, claro que no, es el otro, ok. Y al final de cuentas esos lobos acaban destruyendo el ministerio que Dios tenía para ellos y a sus familias, su economía. Cuando Dios corrige, cuando Dios disciplina, cuando Dios instruye, es hermoso. Y las bendiciones de Dios vienen, por supuesto. Pero cuando tú y yo obedecemos y le creemos a todo el concepto de Dios, no nada más a las partes bonitas, a todo el concepto. Juan capítulo 7, versículo 44, continuamos en nuestro estudio de Juan capítulo 7 y dice el versículo 44, y algunos de ellos querían prenderle, querían meterlo en la cárcel, ya que se calle, ¿no? Pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Ustedes son los alguaciles, ustedes son las autoridades del templo, me refiero en cuestión de prender a los soldados, ¿no?, del templo. ¿Por qué no lo prendieron? ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Por qué no lo traen apresado? ¿Por qué no se lo trajeron? Y fíjate lo que los alguaciles contestaron. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno había hablado como este hombre. Jamás, jamás había escuchado que un hombre hablara como él habla. Jamás. Y mira que los alguaciles del templo escuchaban a todos los predicadores, al sumo sacerdote, a todos los rabinos, a los maestros bíblicos. Pero cuando escucharon a Jesucristo, dijeron, jamás un hombre había hablado con él. Fíjate, pues nosotros como alguaciles íbamos a ir a arrestarlo, pero nos sentimos arrestados por sus palabras. Yo iba a arrestarlo y sin embargo cuando lo escucho hablar yo me sentí arrestado por su mensaje. ¿Sabes? Nadie ha hablado como Jesucristo. Mientras este mundo te va a decir búscate a ti mismo, Jesucristo, Él te dice quién eres. Mientras este mundo te dice busca la verdad, Jesucristo te dice yo soy la verdad. Mientras hasta en Buda dijo, ¿sabes qué? Busquen la luz, sigan la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Quién dice eso? ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Quién se atreve a decir, el que cree en mí tiene vida eterna? ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Quién habla? ¿Quién tiene esa autoridad y ese poder? El mismo Nicodemo es testigo de que nunca un hombre había hablado como él. Nicodemo, un principal de la sinagoga, uno de los del Sanedrín, de la máxima autoridad de Israel, un hombre maestro de la Torá, maestro de las Escrituras, pero va a buscar a Jesús de noche, Juan capítulo 3. Y le dice precisamente, maestro, sé que has venido de Dios, porque nadie que no haya venido de Dios puede hacer las obras que tú haces.
Y de repente Jesucristo, en vez de aceptar sus elogios, Jesucristo le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que te es necesario nacer de nuevo. Y él no entendió. ¿Cómo? ¿Cómo, siendo yo un anciano, puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre? ¿Cómo nacer de nuevo? Y Jesucristo tiene una conversación increíble que ya estudiamos en Juan capítulo 3. Pero le dice: oye, si te estoy contando las cosas terrenales y no las entiendes, ¿qué pasaría si te cuento las celestiales? No eres tú maestro de la ley, no eres maestro al pueblo y no entiendes estas cosas. Exacto, ¿sabes por qué? Porque Nicodemo era testigo. Ningún hombre había hablado como él. Nadie había hablado como Jesucristo. Nadie. Con ese poder y con esa autoridad, con esa sabiduría del creador del universo. Nadie. Y tú tal vez vas a buscar respuestas a tus preguntas, vas a buscar soluciones a tus problemas, vas a buscar una respuesta a tu gran necesidad, y te quiero decir algo: no la vas a encontrar fuera de Cristo. Todo lo que este mundo o los métodos del mundo o las filosofías del mundo o las religiones te pueden enseñar, siempre va a haber un vacío que nada lo va a llenar. No importa que conozcas muy bien tu religión, no importa que sigas muy bien tu religión, no importa que conozcas muy bien tu filosofía y que vivas muy bien tu filosofía, siempre va a haber un vacío, un hueco que nada lo va a llenar, porque solo lo llena el Hijo de Dios. Pedro lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 68. Dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A dónde podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde podemos ir? En este tema de si se pierde o no la salvación que muchos a veces traen, yo creo fielmente que no se pierde. Porque una vez que tú tienes un encuentro verdadero con Jesucristo, no lo sueltas. Una vez que tú tienes un encuentro verdadero con Jesucristo, tú ya sabes que no hay otro lugar a donde ir. Que no hay otro lugar donde haya salvación. Que no hay otro lugar donde haya paz, propósito en nuestras vidas. Que nadie te va a hablar como te habla Jesucristo. Que nadie te va a dar respuestas como las da Jesucristo. Que nadie va a suplir todas nuestras necesidades como lo hace el Hijo de Dios. Y una vez que tienes al Hijo de Dios en tu vida, no necesitas a nadie o nada. Todo lo demás pierde valor cuando tienes al Hijo de Dios. Es maravilloso. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?, le dijo el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tiene la solución a tu necesidad, a mi necesidad. Él tiene la solución, Él es la solución, Él es la solución. En Mateo capítulo 7, Jesucristo lo enseñó muy claro. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, oír y hacer, no solo oír y hacer. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, que aunque tu vida esté puesta en Cristo Jesús, aún así vas a tener aflicciones, aún así vas a tener problemas, aún así van a venir ríos, van a soplar vientos, van a golpear contra tu casa, va a descender lluvia, pero tu casa no caerá, porque está fundada en el Hijo de Dios, en aquel que el apóstol Pedro dijo: porque Cristo es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. El apóstol Pablo, precisamente en Corintios, diciendo que Cristo Jesús es la roca,
En los Salmos puedes encontrar que Dios mismo dice, yo soy la roca. Y cuando pones tu casa, tu vida, precisamente en aquel que sostiene todo con el poder de su palabra, de su voluntad, van a venir broncas, van a venir problemas, van a venir necesidades, pero tu casa no caerá porque está fundada en el Hijo de Dios. Pero dice, si continúa diciendo Jesucristo en el versículo 26 de Mateo 7, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, aquel que oye el mensaje del domingo, aquel que oye el mensaje del martes o del jueves y dice, qué bonito, ay, es hermoso, qué poderoso mensaje. Sin embargo, al día siguiente, en vez de buscar hacer la voluntad de Dios, en vez de renunciar a su pecado, en vez de renunciar a esa relación que destruye tu vida, tu alma y tu familia y que te está arrastrando como una piedra hasta el fondo del mar donde va a morir tu alma, en vez de eso, ¿sabes? Siguen viviendo a su manera, buscando su propio placer, su propio beneficio, su propia vida. Y al buscar salvar su vida, como dice Jesucristo, la pierden. Aquel que oye estas palabras, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y grande fue su ruina. ¿Cuántas familias han caído? ¿Cuántos matrimonios han caído? Porque han puesto su casa sobre la arena. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Querida familia, no se trata de saber, solamente se trata de vivir. Ahora, ¿cómo vas a vivir si no sabes? Por supuesto que tenemos que conocer, por eso estudiamos las Escrituras. Pero después de estudiar las Escrituras, es llevarlas a la práctica, es vivir las Escrituras para que entonces puedas vivir la plenitud en Cristo Jesús. Juan capítulo 7, versículo 46, continuamos, dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno había hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes? Hazme favor, hazme favor. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pues qué argumentos. Tienen toda la razón. ¿Y quiénes fueron los que dijeron eso? Los fariseos, los sacerdotes, los que supuestamente servían al Dios vivo. No, yo no puedo creer en él. Sí, los gobernantes o nosotros los fariseos no creemos en él. Qué vergüenza, dando más credibilidad a los gobernantes que a Dios. Qué vergüenza, dando más credibilidad a los líderes religiosos y a los gobernantes antes que a la palabra de Dios, porque Jesucristo todo lo que hablaba era lo que el Padre le decía que hiciera. Y estaba respaldado 100% por las Escrituras que supuestamente ellos conocían de memoria. Qué vergüenza aquellos que ponen la palabra de gobernantes o la palabra de autoridades en el mundo o la palabra de sacerdotes o la palabra de religiones o la palabra de pastores o la palabra de predicadores o la palabra de pseudoprofetas o la palabra de quien quieras antes que la palabra de Dios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Acaso nuestros gobernantes han creído en él? No. ¿Acaso nuestros sacerdotes, nuestros líderes en el sacerdocio han creído en él? No. No, pues tienes razón. Creámosle al hombre antes que creerle a Dios. Creámosle a los gobernantes, seguramente ellos saben más que el creador del universo. Sigamos lo que los gobernantes o los líderes religiosos enseñan.
Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, un apóstol de Jesucristo, dice esto, mas si aún nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio? Que solo en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que Él es el que fue sacrificado por nuestros pecados para que a través de su sacrificio podamos ser perdonados, y que Él resucitó de entre los muertos y Él da vida eterna a todo aquel que cree en Él, en Jesucristo, en el Hijo de Dios. El evangelio es eso. El evangelio son las buenas noticias de que tú y yo, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para salvarnos y para perdonarnos. Y que la única manera de llegar al cielo es a través, no de mis obras, a través de la obra perfecta y completa de Cristo Jesús en la cruz. Eso es el evangelio. El evangelio es que solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Y solo a través de Cristo Jesús podemos llegar al Padre. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. El evangelio es lo que Cristo Jesús dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y todo aquel que te enseña que a través de fulanito o de menganita o de este ritual o de esta autopurificación o de esta meditación o de esto o del otro o de estas obras que tú puedes hacer, puedes ir al cielo, es maldito. Es maldito. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, significa maldito. ¿Y maldito por quién? ¿Por Pablo? No, por Dios. Dios maldice todo aquel enseñanza o doctrina, literalmente, que te enseña que aparte de Jesús hay otras maneras de salvación. Porque a Dios le costó su propio hijo para que tú tuvieras vida eterna, como para que digas, sí, está padre, gracias por haber dado a tu hijo, pero yo me voy a salvar a mí mismo y voy a tener vida eterna y voy a ir al cielo allá contigo a mi manera, a la manera de mi filosofía de vida, a la manera de mi religión o a través de mis obras. Te voy a comprar el cielo. ¿Por qué? Porque yo me porto bien, porque yo no digo groserías, porque yo predico la palabra, porque yo no me emborracho, porque yo no... ¿Sabes qué? ¡Qué asco! Porque ninguna obra le puede comprar el cielo a Dios. Ninguna de nuestras obras, querida familia, ninguna de nuestras obras puede pagar una gota de la sangre del Hijo de Dios derramada en esa cruz. Ninguna. Por eso el apóstol Pablo dice, a Dios le costó tan caro entregar a su Hijo a ser destruido, flagelado, asesinado para salvarte a ti, para salvarme a mí, como para que todavía el hombre diga, sí, pero hay otros caminos también, hay otros mediadores para llegar al cielo. Sea maldito. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso esta burrada que dijeron los gobernantes, esta burrada que dijeron los sacerdotes, ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, perdóname, tienes toda la razón. Cuando un gobernante crea, o cuando un sacerdote crea que Jesús es el único camino para llegar al cielo, entonces les vamos a creer porque ellos saben más, ¿no? ¿Más que quién? Aquí está, que solo hay un camino para llegar al cielo. Aquí está, que al Padre le costó muy caro que tú y yo tengamos vida eterna. Aquí está, que al Padre le costó carísimo haber entregado a su Hijo, a morir, a ser despedazado, a ser burlado, para que tú tengas perdón de tus pecados y tengas vida eterna.
costó muy caro, como para que todavía haya algunos que te enseñan que hay diferentes caminos para llegar a Dios. Hay muchos mediadores entre Dios y los hombres. Mentira. Lee tu Biblia. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ahí está tu respuesta. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Primera de Timoteo 2, versículo 5. Ahí está tu respuesta. Si no crees, yo no te juzgo, pero va a haber alguien que te va a juzgar, la palabra que Dios nos ha enviado. No podemos darle más credibilidad y esperar la aprobación de gobernantes o de los líderes que a la misma palabra de Dios. No podemos. Juan capítulo 7, versículo 48. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¡Qué vergüenza! ¿Quién está diciendo esto? Los fariseos. Y dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Y por qué no sabe la ley el pueblo? ¿Que acaso tú como sacerdote, como fariseo, no era el mandato de Dios que tú instruyeras y enseñaras al pueblo, no tus propios conceptos, sino expresar la palabra de Dios para el pueblo, para que el pueblo conociera la palabra de Dios, no mis conceptos, no tus conceptos, sino que conociera la palabra de Dios? Y como estos sacerdotes dijeron, pues esta gente inculta, esta gente que no conoce la ley de Dios, esta gente que no conoce la palabra de Dios, maldita es. Es una vergüenza, porque el pueblo, ¿cómo va a conocer la palabra de Dios si no se la predican aquellos que supuestamente están estudiando la palabra de Dios? ¿Cómo van a conocer todos los que tú sabes que no conocen a Dios? ¿Cómo van a conocer si tú no les predicas? ¿Cómo van a conocer si tú no les hablas de Dios? ¿Te avergüenzas de Cristo? Estos sacerdotes menosprecian y se burlan del pueblo que no conoce la ley, que no conoce las escrituras, cuando solitos están dando el tiro ellos solos. Porque si el pueblo no conoce las escrituras y es ignorante de la palabra de Dios, es porque los que tienen la palabra de Dios y son sacerdotes no enseñan la palabra de Dios. Por eso el pueblo no la conoce. ¿Quién debería de enseñarle al pueblo? En vez de menospreciarlos porque no conocen la palabra de Dios, enséñales. Acércalos a las escrituras. No les prohíbas, como algunos dicen, no, tú no la leas porque te vas a confundir. Tú no la leas porque es muy difícil. Tú no la leas porque puedes malinterpretar. Tú no la leas, es mentira. Dios escribió su palabra para ti y para mí, para cualquier ser humano. Esto es para ti. Es para ti, para que tú la abras, para que tú la leas, para que tú te deleites, para que Dios a través de su Espíritu Santo te hable. En Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues ¿cómo la gente va a conocer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a conocer la gente si no hay quien les enseñe? Benditos estos medios tecnológicos que nos permite llevar el mensaje a mucha gente. Y tal vez muchos de ustedes no van a compartir este video, pero sí pueden compartir chistes, pueden compartir videos chistosos, o pueden compartir, no sé, hasta lo que estás comiendo, ¿no? Pero tal vez te avergüenzas de compartir la palabra de Dios. Juan capítulo 7, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, era uno del Sanedrín, era uno de los gobernantes.
de los sacerdotes. Y dice Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Otra vez, menospreciando a Galilea, menospreciando a esa zona, ¿no? Nunca se ha levantado profeta de Galilea. Ignorantes, ignorantes, ignorantes. Primero menosprecian al pueblo porque no conoce la palabra de Dios. Y unos segundos después muestran su gran ignorancia de las Escrituras. Lee tu Biblia en vez de estar menospreciando a los que no conocen la ley. Lee tu Biblia en vez de estar diciendo, pues de Galilea nunca se ha levantado profeta. Lee tu Biblia. Porque la misma Escritura nos enseña. Número uno, bueno, ellos ignoraban que Jesús no era de Nazaret. Ahí creció. Pero él nació en Belén, en Judea. Número uno, error número uno. Jesús no nació en Galilea, nació en Judea, en Belén. Y número dos, nunca se ha levantado un profeta de Galilea, nunca. ¿Y qué tal el profeta Jonás? Si tú lees Segunda de Reyes en el capítulo 14, en el versículo 25, habla precisamente de que Jonás, el profeta Jonás, era de Galilea, de una zona que se llama Gad-Hefer. Era área de Zabulón, a unos 5 kilómetros al norte de Nazaret. ¿Sabes que el profeta Jonás era precisamente de Galilea? Pero eso sí, son buenos para menospreciar al pueblo porque no conocen las Escrituras y unos segundos después muestran su gran ignorancia y soberbia. Porque el profeta Jonás era de Galilea. Nunca se ha levantado profeta de Galilea. ¿Sabes? Con esto terminamos, querida familia. Tú y yo tenemos que escudriñar las Escrituras. Hay un ejemplo maravilloso. En Hechos capítulo 17, versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Recibe la palabra que es predicada, pero escudriña si todo el mensaje que te he dado el día de hoy es verdad. Si todo el mensaje que te he dado el día de hoy y que hemos leído es verdad, conforme a lo que Dios manda, para que nunca te enseñen una falsa doctrina. Porque en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Y muchos creyentes serán engañados y serán arrastrados por corrientes, por falsas doctrinas que a veces ni se van a dar cuenta. Como el día de hoy. Hay muchos que creen muchas falsas doctrinas. Tú y yo tenemos que estar listos, estudiando y escudriñando la palabra de Dios, para que no nos apartemos de su preciosa voluntad y que conozcamos a Dios conforme a sus Escrituras y nos deleitemos en Él y vivamos el propósito de nuestras vidas conforme a su palabra.
Que ningún viento de doctrina nos mueva. Tú y yo, como la iglesia en Berea, recibe la palabra, pero escudriña si es verdad lo que te dije el día de hoy. Y vamos a terminar con una oración. Mi anhelo, querida familia, es que primeramente en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, la palabra de Dios no seamos oidores nada más, sino seamos hacedores de la palabra. Y esta misma oración es para ti. Que esta mañana nos acompañes. Que tú y yo podamos ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Que la palabra que hemos recibido el día de hoy podamos vivirla. Que la palabra que podamos meditar día con día podamos vivirla y no solamente escucharla y decir qué bonito. Toma la decisión de arrepentirte. Toma la decisión de renunciar a lo que sabes que tienes que renunciar. Toma la decisión de darle la espalda al pecado y abrazar la cruz de Cristo. Toma la decisión de ser hacedora, hacedor y no tan solamente oidor. Vamos a orar. Padre Santo, te quiero dar muchas gracias por tu hermosa y poderosa palabra, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor, a que nuestras vidas sean una alabanza al sacrificio de tu Hijo, Señor. Que con nuestras vidas honremos el sacrificio tan grande que tú, Padre, hiciste por nosotros y que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Que honremos ese sacrificio con nuestras vidas, Señor. Que no sigamos siendo iguales, sino que seamos transformados, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya de pecado a todos nosotros. Que podamos ver claramente lo que estamos haciendo mal. Y que tu Espíritu Santo nos dé el poder para renunciar a todo pecado, Señor. Y vivir libres. Y vivir caminando contigo, Señor. Y viviendo el gozo de nuestra salvación. Y que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis amigos. Y te doy gracias por esta bella mañana que me regalas, Señor, con mis amigos. Ayúdanos a nunca avergonzarnos de ti, Señor. A ser como esa iglesia de Filadelfia que aunque tenemos poca fuerza, nunca hemos negado tu nombre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por ese lugar para la iglesia, Señor. Te pedimos por un lugar para reunirnos, Señor. Yo sé que el tiempo se acerca cuando ya estaremos de nuevo reunidos como iglesia, cantando juntos, alabando y estudiando juntos, Señor. Te pido por ese lugar, Señor, que tú nos lleves a ese lugar que tienes preparado para tu iglesia. Y también te pido que proveas económicamente de todo lo que se requiere para ese lugar, Señor. Y te doy gracias por tu bondad siempre a tu preciosa iglesia que tú formaste y compraste con tu sangre, la roca, Señor. Bendigo la vida de todos los que están conectados. Bendigo, Señor, las familias de los que están conectados en este momento. Bendigo la salud, bendigo la economía, bendigo las relaciones familiares de cada persona que está conectada en este momento, Señor. Y te doy gracias por darnos el privilegio de conocerte y de deleitarnos en tu Hijo Jesucristo y en tu preciosa palabra, Señor. Te amamos, precioso Dios. Amén. Gracias a cada uno de ustedes, querida familia, amigos, no se vayan.
es el momento de los niños, para que tengan su estudio de la iglesia de los niños y que puedan tener este buen tiempo en este estudio de la iglesia de los niños. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Nos vemos, primero Dios, el martes para seguir con nuestro estudio de los martes, el jueves con nuestro estudio de los jueves y el domingo para continuar con este maravilloso estudio del Evangelio de Juan. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Estamos en contacto y estamos para servirles. Que Dios los bendiga.